Muy buenos días, queridos amigos y hermanos, ¿cómo estás? Un día más juntos para compartir de la palabra de Dios y en este caso un sábado más para repasar la escuela sabática y compartir el sermón. A continuación, alabaremos todos juntos el nombre de Dios con el himno 254, Anhelo ser limpio. Luego compartiremos el informe misionero para este sábado y después empezaremos el repaso de la lección de escuela sabática. Así que te invitamos a que puedas ir preparando tu Biblia y poder compartir este momento juntos. Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma en tu fulgida luz. Mis ídolos rompe, los que antes amé. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Oh, mírame desde tu trono de amor, haz mi sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Jesús, te suplico postrado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des, tu sangre expiatoria la veo por fe. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Ve como paciente te espero aquí, un corazón nuevo pon dentro de mí. Jamás rechazaste al que a ti fue, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Misionero Adventista para el 17 de octubre 2020. El bebé milagroso. No había nada que anheláramos más que un bebé. Después de 2 años de matrimonio, le dije a mi esposo Daryl, no hemos podido tener un bebé. Deberíamos ir al médico a averiguar qué es lo que está pasando. Está bien, dijo mi esposo.
Aunque sé que él no quería ir, por fin aceptó. En el hospital hablamos con una doctora. No soy capaz de concebir. Le dije, ¿podría usted ayudarnos? Sí, respondió la doctora, pero Daryl añadió, la verdad, no hemos orado por esto. Es cierto, han pasado 2 años, pero me gustaría orar primero y luego regresar a hablar con los médicos. ¿Durante cuánto tiempo quieren orar?, preguntó la doctora. 1 mes, respondió mi esposo Daryl, que es pastor. Oramos durante 1 mes y quedé embarazada. Nos sentimos tan emocionados. Me apresuré a visitar a la doctora, quien confirmó que estaba embarazada. Advirtió, sin embargo, que el bebé parecía pequeño. Pero no te preocupes, me dijo, aliméntate debidamente y el bebé estará bien. Asistí a mis controles regulares. Después de 5 meses, la doctora dijo que el bebé no estaba creciendo normalmente. Daryl y yo nos preocupamos mucho, pero ella nos dijo, no se preocupen, le daré un medicamento que ayudará al bebé a aumentar de peso. En la siguiente cita, mi peso había aumentado, pero el peso del bebé seguía igual. Vuelva de nuevo en unas pocas semanas, me dijo la doctora. En la siguiente cita, el radiólogo se preocupó. Algo está mal, comentó. No creo que el bebé sobreviva. La doctora buscó una segunda opinión. El otro médico también pensó que el bebé no sobreviviría y recomendó un aborto. Daryl y yo estábamos desconsolados. Oramos, Señor, somos siervos tuyos. Muéstranos qué debemos hacer. Daryl llamó a su hermano gemelo, que trabajaba como pediatra en otra región de la India, y éste le recomendó que fuera a otro hospital. En el nuevo hospital, otra doctora le hizo varias pruebas y le dijo, a mí el bebé me parece normal. Veamos cuánto tiempo podemos prolongar este embarazo. ¿Cuáles son las posibilidades de que todo salga bien?, le preguntó Daryl. Usted es pastor, respondió la doctora. Usted cree en la oración. Ore. Hay poder en la mano de Dios. Me hospitalizaron y cada hora el personal del hospital venía a revisar a mi bebé. Esa noche se nos acercó un joven médico que hacía una residencia. ¿Parecen una pareja feliz?, nos dijo. ¿Por qué se ven tan preocupados? Le contamos lo que estaba ocurriendo. Él nos dijo que había nacido en una familia no cristiana, pero que había aceptado a Jesús. ¿Puedo orar por ustedes?, preguntó. Inclinando la cabeza dijo, Señor, si tú puedes hacer que el sol se detenga, también puedes hacer un milagro en la vida de la familia de este pastor. Su oración nos dio la seguridad de que Dios haría algo. 2 días después, la doctora expresó preocupación. El bebé está muy pequeño. Las posibilidades de supervivencia son pocas, dijo, pero haremos todo lo que podamos. El bebé nació la mañana de un sábado. Apenas pesaba 680 gramos. La doctora se puso muy feliz cuando el bebé comenzó a llorar y lo puso en la incubadora. Ella trataba de animarnos y nos decía, estamos haciendo todo lo que podemos. Unos jóvenes estudiantes adventistas de una facultad de medicina cercana vinieron y nos cantaron el sábado en la tarde. Estábamos muy felices. Confiamos en que Dios haría lo que fuera necesario para salvar la vida del niño. Es desgarrador ver a un bebé tan pequeño con tantos tubos. No podíamos tocarlo. Lo único que podíamos hacer era cantar y orar. Daryl y yo cantábamos, Dios cuidará de ti. En 3 días el peso del bebé bajó a 600 gramos. La doctora estaba preocupada por una operación que tenía programada para salvar la vida del bebé. Le pedí a un médico adventista visitante que orara. Señor, no sé si humanamente este bebé pueda sobrevivir, oró el pastor, pero tú eres un Dios de milagros.
si es tu voluntad, puedes aumentar el peso de este bebé para que se fortalezca, que este bebé sea un testimonio de ti. Al día siguiente, el bebé había ganado 10 gramos. Todos los días después de eso fue ganando peso. Después de 3 meses llegó a 1,6 kilogramos y la doctora nos dijo que lo iba a dar de alta. Creo que está listo para irse a casa, nos dijo. Otro médico se maravilló de que el bebé hubiera sobrevivido. Este es el resultado de sus oraciones, dijo. Realmente es la mano de Dios. Llamamos al niño Neshaun, que significa milagro en hebreo, para que él nunca olvide que es un milagro de Dios. Lo dedicamos a Dios para que algún día, cuando crezca, también sirva como pastor. Salmo 156 dice que todo lo que respire alabe al Señor. Cada respiración de Neshaun es un testimonio de que está alabando al Señor. Alabado sea el Señor. La ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a construir 2 iglesias en la ciudad de Neelam, en Bangalore. Gracias por sus generosas ofrendas. Ahora repasaremos juntos la lección de escuela sabática, así que esperamos que puedas disfrutar de la parte que sigue. Feliz sábado, hermanos y amigos. Este trimestre estamos repasando el folleto de escuela sabática bajo el nombre de la educación. Esto quiere decir que las lecciones estarán orientadas desde lo educativo. El título para el día de hoy es La ley como educadora. Nosotros vamos a ver, antes de empezar con el tema, cuando se habla de ley, recordemos que la ley no salva a nadie, ¿sí? Nos salva lo que hizo Jesús en la cruz. Entonces la ley no es el camino para la salvación, pero sí es el camino donde debemos andar una vez que aceptamos al Señor en nuestro corazón. Bien, la pregunta para el día de hoy es, ¿se puede amar y temer al Señor todos los días? Primero veamos qué es temer. Recordemos que temer al Señor, cuando aparece en la Biblia el temor a Jehová, lo que quiere decir es que debemos respetarlo, reverenciarlo, ¿sí? ¿Y cómo se logra esto? Observemos que nuestro Padre Celestial es el Maestro por excelencia. Él tiene paciencia, es misericordioso, enseña, repite lo que enseña por medio de los profetas que envió una y otra vez. Y cuando leemos las historias de a lo largo de toda la Biblia, nos damos cuenta de que es un Dios de paciencia, ¿sí? De enseñanza, alguien que nos guía. ¿Y cómo se logra este temor, esta reverencia? Vamos a ir a ver en la Biblia Deuteronomio 31, 10, 11 y 12. Dice entonces, y les mandó Moisés diciendo, a fin de cada 7 años, ese año en la fiesta de los tabernáculos, en el año de la remisión, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en lugar que escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel. A oído de ellos, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuviesen en tu ciudad, para que oigan y aprendan y teman a Jehová nuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Observen que acá está hablando de oír, aprender y temer. Un proceso, ¿sí? Nos está planteando esto como un proceso, como el proceso de enseñanza. Cuando se habla de proceso, se habla de algo que se da en forma continua, no es instantáneo, no es que aprendí y ya leí y aprendí, ¿sí? Sino que se da en forma continua. Y se reunía todo el pueblo, varones, mujeres, niños, a los extranjeros. La enseñanza, el aprender a temer a Jehová es para todos.
Y vemos que en Deuteronomio 6.5 nos dice lo siguiente. Deuteronomio 6.5 nos dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, el tema es este. Primero, en Deuteronomio nos hablaba acerca de escuchar y aprender. Cuando yo escucho, aprendo, leo y aprendo, observo. El Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto. Estaban esclavos. Los guió por todo el desierto y no les faltó alimento, agua, protección, enseñanza. Y así también veo que sucede en mi vida. No me falta nada. Protección, guía, salud, ¿sí? Alimento, agua. El Señor provee y es proveedor de todo. Entonces, a medida que empieza esta relación y este conocimiento de cómo trató al pueblo y cómo me trata a mí, empieza esto como una relación de pareja, donde comienzo a conocerlo y amarlo. Y cuando yo voy amando, también voy respetando, porque el amor y el respeto van juntos. Yo, por ejemplo, obedezco a mi mamá no por miedo, sino lo hago por amor, porque no quiero que nada la lastime, porque la amo. Así también si tuviese una relación en pareja, con mi hijo, con mis amistades. A medida que uno conoce al Señor, va más allá del respeto, a Él lo reverencio, ¿sí? Él no está a mi altura porque lo voy conociendo, ¿sí? Me doy cuenta de que Dios es un Dios de amor, de misericordia, de paciencia, pero a medida que lo voy conociendo me doy cuenta que también es un Dios santo, un Dios justo, un Dios puro. Y esto me hace ver que Él es puro y santo y a mí me falta todavía muchísimo para querer llegar a eso y me doy cuenta de toda la impureza en mi vida. Y entonces lo reverencio, lo respeto, lo amo, pero también lo respeto. Y me debo manejar con reverencia. Ahora, ¿qué sucedió con este pueblo? Al cual se le dice que debía amar y debía respetar y reverenciar. Vamos a seguir algunos versículos. En Deuteronomio 3:14 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y espera en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. El 16 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará con los dioses ajenos de la tierra, a donde van para entrar en medio de ella, y me dejarán e invalidarán mi pacto que he concertado con él. Y el versículo 19 nos dice lo siguiente: ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en la boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Observemos entonces, se le dice a Moisés que va a bajar a descanso y que su cargo va a pasar a otro. Como un titular se le diría que va a pasar el cargo a un suplente. Entonces uno deja todo preparado, el plan de clase, una guía, pero también el Señor y Moisés también se da cuenta que este ha sido un pueblo duro de servicio, así es como lo dice en la Biblia, ¿sí? Continuamente viendo todo lo que hacía, murmuraba, se quejaba, ¿sí? Y entonces el Señor, que lo sabe todo, desde el principio hasta el final, le dice a Moisés: escriba un cántico, ¿sí? Va a ser un testigo contra este pueblo porque ellos terminarán rompiendo el pacto, ¿de acuerdo? Por lo que ellos van a hacer. ¿Para qué me sirve un testigo? Miren, en la escuela algunas veces cuando los alumnos cometen algún error, por así decirlo, lo primero que hago es preguntarle: ¿qué hiciste? Y tanto un niño como muchas veces también un joven o un adulto dice: no hice nada, o fue sin querer. Pero yo enseguida tengo testigos que dicen: no, señor, lo hizo a propósito, dijo que iba a venir y que lo iba a empujar y eso es lo que hizo. Y varios escucharon lo que él dijo. ¿Para qué está el testigo? No está para que uno lo esté castigando, porque dijimos que el proceso es un proceso, el aprender y el temer a Jehová. También los niños en la escuela o el joven en la escuela están aprendiendo,
¿sí? Entonces, lo que hacemos es conversar, reflexionar. Para eso está el testigo. Entonces, para que él vea el error. Porque si no hay nadie que ve el error, entonces lo que pueden hacer un niño, también lo hace algunas veces un adulto, miente y después cree sus propias mentiras. Y esto no ayuda a nadie. No ayuda ni al niño ni a las personas que lo rodean. Entonces, acá nosotros debemos rever. Para eso está el testigo. Para que yo reflexione acerca de lo que estoy haciendo. Porque en este camino que debo andar, debo ir creciendo, ¿sí? Acá nosotros estamos hablando entonces de un proceso. Y en este proceso justamente, ¿sí? Un proceso es algo que se hace de forma continua. No es algo instantáneo. No voy a temer en forma instantánea al Señor, sino lo voy a ir haciendo de a poco. ¿Sí? De a poco lo voy a ir conociendo, lo voy a ir amando, lo voy a ir respetando. Esto es así. Cuando en la escuela hacemos normas de convivencia en marzo, llega abril, llega mayo y todavía tenemos niños que se lastiman, niños que corren, y pese a que las normas de convivencia decían no se corre en el salón, no se empuja, no se pelea. Pero es un aprendizaje, ¿sí? Depende del grupo de alumnos, algunas veces los tenemos que leer más seguido y reflexionar para el bien de quiénes esas normas de convivencia. Y acá también nos pasa. ¿Sí? En este caminar con el Señor tenemos que reflexionar, ¿sí? En esto de relacionarnos con nosotros, con Él. Debemos aprender entonces a amarlo, a respetarlo, pero acá dice que el pueblo iba a negarlo, ¿sí? Iban a irse tras dioses ajenos. Entonces está el testigo. El testigo era para que ellos reflexionen. Ahora, ¿qué pasaría si yo me encuentro en una situación en la que hice todo lo que no tendría que haber hecho? Para eso está el Evangelio, las buenas nuevas, ¿sí? El Señor provee para su pueblo, incluso porque sabe que se va a equivocar. Y como un maestro que guía, que sabe qué es lo mejor, ¿sí? Porque nosotros, tanto una mamá, un papá que guía a su hijo, que ama a su hijo, lo guía para que se porte bien, también el maestro en la escuela. Porque si permite que el alumno haga lo que quiera, lo que va a suceder es el caos. Y dentro del caos nadie va a aprender nada. A lo sumo, lo que pueden llegar a entender es pelearse y lastimarse. Como nadie quiere eso, no está la escuela para eso, no está la educación para eso, sino para que aprendamos a convivir y a mejorar en esto que es la convivencia. Entonces, nos encontramos en esta situación. El Señor previó que podíamos reflexionar y llegar a esta situación donde hicimos todo lo que estaba mal. Y obviamente que si estamos haciendo todo lo que está mal, vamos a tener una sanción en la escuela, una disciplina de parte del Señor. El Señor no nos va a felicitar, nos va a lo sumo, lo que va a hacer Él es respetuoso de lo que nosotros decidamos. Si nosotros no queremos que nos proteja, no nos va a proteger. Y después vamos a sufrir las consecuencias, que es lo que le pasó al pueblo de Israel. Pero cuando ellos reflexionan acerca de lo que hicieron mal, entonces comienzan a pensar, algo hicimos mal. Entonces, nosotros nos guía el folleto Escuela Sabática a leer Romanos 3, 21, 22 y 23. Y vamos a ver qué nos dice Romanos 3. Romanos 3, 21 dice lo siguiente. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, todos. Cuando la Biblia dice todos, es todos. Entonces dice que si todos pecaron, pero acá hay algo. La justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? Cristo. ¿Sí? Quiere decir que el Señor nos guió, nos protegió, nos llenó de bendiciones, aún previo que nosotros nos vamos a equivocar, que nosotros no vamos a ir por el camino que deberíamos ir. Entonces puso la ley para que nosotros nos demos cuenta de que no estamos andando en el camino que tenía que ser, pero también nos da la salida. La salida es Cristo. La ley lo que hace
es llevarnos a reflexionar de que estamos haciendo las cosas mal y entonces vamos a buscar a Cristo. Él ya pagó en la cruz del Calvario, es verdad. Ahora nos toca a nosotros arrodillarnos y pedir perdón. Y levantarnos de nuestras rodillas y buscar mejorar este camino. ¿Sí? Mejorar este camino. Nosotros nos dicen continuamente, esfuércense, esfuércense. ¿Dónde me voy a esforzar? En doblar mis rodillas, en reflexionar. ¿Estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? ¿Estoy en el camino correcto? ¿Sí? Esta reflexión es para uno mismo y tiene que ser puntillosa, tiene que ser muy puntual. Puede ser que nosotros pensemos que está todo bien, pero si somos reflexivos, tal vez hasta en el mínimo detalle estamos ofendiendo. El chisme, la mala voluntad, el enojarse en forma continua, ¿sí? El salirse de las casillas, esto tampoco es el camino por el cual nosotros debemos andar. Y cuando nos damos cuenta, porque en el caminar, ¿sí? en esto de buscar al Señor, nos estamos dando cuenta de que esto no está bien. Él es un Dios santo, ¿sí? Y nosotros tenemos que buscar esa santidad. En este camino de santidad debemos mejorar. No podemos quedarnos y no debemos quedarnos lo que ellos se hacen. Yo debo ir mejorando. Y esto es el mensaje. Y el Señor, el deseo profundo del corazón del Señor, dice lo siguiente en Deuteronomio 5:29. Este es un deseo. Dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Es un deseo del corazón de nuestro Señor. ¿Quién diera? ¿Sí? Que me temiesen todos los días y que todos los días guardasen los mandamientos. Por lo que nosotros vemos, el pueblo fracasó y nosotros, si somos sinceros, también muchas veces fracasamos. El único que nunca fracasó fue Cristo. Y es a Él a donde nosotros debemos ir, apropiarnos de la justicia. Y ojalá podamos realmente acudir a Él y caminar con Él. Y esforzarnos en esto, en caminar por los caminos que nosotros debemos andar. Y esto es en la ley de Dios. Gracias. Muy buenos días, feliz sábado para todos. Bueno, algunos me conocen, he estado en otras oportunidades, pero bueno, quien no me conoce, me llamo Daniel Machado, soy anciano de la iglesia de José Cepa Centro. Pero bueno, es un gusto estar con ustedes. Y bueno, vamos a comenzar la segunda etapa del estudio, ¿no? Creo que nos atañe del martes y miércoles. Aquí lo tengo, para que seas prosperado y el afán y las luchas de los que guardan la ley. Obviamente, la ley como educadora, estamos siguiendo el título, ¿no? de esta lección que todos mis compañeros y hermanos estamos abocando en el estudio. Pero bueno, yo quería hacerle una pregunta basada en el estudio, y esta es la siguiente: ¿cuál es la clave para ser prosperado? Según la Biblia, ¿cuál es la clave para ser prosperado según la Biblia? Normalmente del mundo pensamos otra cosa y el mundo piensa diferente. En un mundo relativista donde nada es absoluto, donde es materialista, que uno es lo que tiene, el éxito se mide por innovación, por autosuficiencia, en fin, por creatividad. A veces se deja de lado la dignidad, se deja de lado también, no se deja de lado el soborno, el cohecho, las mentiras, ¿no? No importa cómo lograrlo, el tema es ser protagonista y llegar al éxito, de cualquier forma. Eso sería, lo que la mayor parte del mundo piensa. Pero, ¿cuál es la clave del éxito según Dios? Me gustaría que vayamos al libro de Josué, el libro de Josué, capítulo 1, versos del 7 al 9. La lección dice del 7 y 8, pero yo voy a ir uno más, al 9, ¿sí? Y dice lo siguiente, interesante. Dice, solamente esfuérzate
y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el 9, agregando el 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiere que vayas. Fíjense que tanto en el versículo anterior al 7, el 6, esfuérzate y sea valiente, en el 7, esfuérzate y sé valiente, y en el 9, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Ahora vamos a desmenuzarlo, ¿no? Lo que nos da a entender esto, ¿qué Dios quiso hacer? Primeramente, Josué era un estratega militar. Ahora le pide un cambio en su vida al Señor, ¿no? Un hecho que ya con esto podemos hacer un sermón, porque una persona acostumbrada a la guerra, acostumbrada a recibir órdenes, ahora tiene que dar órdenes, porque tiene que llevar a su pueblo. Entonces, acá está lo importante de esto, ¿no? Dios, cómo quiere transformar a las personas, porque es altruista, y llevarlas más allá. Pero vamos a ver lo que hemos leído, qué sacamos en concreto. Por ejemplo, acá Dios tiene un corazón dispuesto, un corazón dispuesto. La primer síntoma, índole que tiene que tener un cristiano para poder transformar su vida, un corazón dispuesto. Después le pide que sea fuerte y valiente. La tarea que le esperaba era difícil, era complicada. Después le dice que cuide de hacer y obedecer a Dios y su palabra por encima de todo, o sea, fuera de toda duda. Después le pide que no se desvíe ni a derecha ni a izquierda, o sea, ni al fanatismo ni al liberalismo, ¿no? Y esto le demanda, para que no se desvíe de derecha a izquierda, un estudio concienzudo de la palabra de Dios. Y después dice, para ser prosperado. Y acá me detengo un momento en la palabra prosperado, que en el griego se llama saleach, ¿no? Y es triunfar, llegar a destino, no como el mundo piensa, por cualquier medio. Triunfar y llegar a destino, y empujar hacia adelante. Y esto me da la connotación de que ¿quién me empuja hacia adelante? El Señor que me va a acompañar, el Señor que me va a llevar. Por eso es una definición interesante, empujar hacia adelante, seguir adelante, ¿no? ¿Pero quién? A través de Jesús, a través de Dios, y llegar a destino, ¿no? Este sería, digamos, la traducción específica de esto en el hebreo. Después seguimos, que dice, debía meditar todo el día. ¿Para qué meditar todo el día? De día y de noche. Para aprender la palabra de Dios, ¿no? Era la única manera de poder estudiarla y comprenderla. Estar todo el día, los pensamientos elevados al Señor, ¿no? Con la palabra. ¿Para qué es todo esto? Para después aplicar ese conocimiento que iba a tener con las meditaciones, ¿no? A medida que iba prosperando también, iba a tomar buenas decisiones, ¿no? Decisiones correctas, que tendrían una meta segura. Esto es lo que Dios le estaba diciendo, ¿no? Y después, lógicamente, en el versículo 9 me está demarcando que te mando que te esfuerces, sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. Acá me da el ingrediente para tomar obediencia a todo esto, ¿no? Si bien hablamos de la obediencia y de las leyes, antes de eso, acá le dice, yo estaré contigo. ¿Saben lo que le está pidiendo? Fe, que él lo iba a llevar adelante, él lo iba a empujar al destino, él lo iba a llevar hacia adelante, ¿no? Entonces notamos que Dios estará con él y que la fe es lo que lo va a llevar a la obediencia y llegar al mandato, porque él no sabía lo que le esperaba. ¿Cómo se llama esto? Entonces, obediencia a las leyes de Dios. Todas las leyes obedecen a un patrón, él es el patrón. ¿Para qué? Para que haya armonía y un sustento de todo, él es el sustento y la armonía de todo. La obediencia es una virtud. No puede llevarse a cabo por mero mérito propio, ¿no? Aunque sí el mundo, la obediencia del mundo, se llama sumisión y se hacen sin conocerse amor y con miedo. En cambio, la de Dios es muy distinta, está basada en la fe, ¿no? Es una obediencia de virtud, según la Biblia. Y nos lleva a que la misma naturaleza obedece las leyes de Dios. Los ángeles obedecen las leyes de Dios. Nosotros deberíamos obedecer las leyes de Dios. Es el patrón de las leyes, ¿no? Y las leyes están basadas
en 4 conceptos. Miren, tiempo, espacio, fuerza y movimiento, que eso lo saben los físicos. Pero esto se aplica a la ley moral también, porque todo tiene un espacio, un tiempo, una fuerza y un movimiento. Pero la ley en definitiva nos da orden, armonía y sustento, ¿no? Por lo tanto, esto lo debemos entender, pero concienzudamente, porque es la base de todo. Primeramente, tengo que tener fe y Dios me alienta a tener fe para poder llevar a cabo la obediencia, ¿no? Y esto debo entenderlo porque estamos en un mundo que si bien podemos prosperar y seguir adelante y tener las cosas que Dios nos da, también Dios no nos prometió que no vamos a tener luchas, vamos a tener luchas. Y en este mundo, viendo y viviendo tragedia y adversidades, no debemos de hacer lo correcto. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Y esto es un desafío, pero los hijos de Dios tenemos que seguir hacia adelante, a la meta, con el empuje que nos da el Señor, ¿no? Y no olvidar de meditar, una palabra tamer, meditar, que se las mencioné anteriormente, que es del griego se llama agat, o sea la traducción es agat, y es devoción privada y espiritual a una reflexión. Y esto, a través de Dios, nos da fortaleza moral y control sobre las emociones. Meditar nos ayuda a controlar las emociones. Y podemos analizar mejor, actuar mejor, memorizar mejor y conocer mejor. Qué interesante, ¿no? Lo que es en hebreo las palabras, cómo se conjugan de otra manera. Pero bueno, vayamos al punto ahora de cómo tengo que actuar entonces. ¿Cuál es la actitud que debo tener? Vamos a Apocalipsis. En Apocalipsis, capítulo 14, verso 12, vamos a ver algo interesante. ¿Cuál es la actitud de los hijos de Dios? Y la actitud de los hijos de Dios, aquí está la paciencia de los santos, lo que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cuál es la actitud? Seguir en santidad. Miren, yo, por ejemplo, acá les comento, tengo la palabra paciencia, se llama upomone, y significa constancia, fortaleza, aliento, resistencia. Significado de resistencia valiente que se opone al mal con el bien. Interesante. Y también se descompone upo, debajo, y mone, morar. Entonces se puede transliterar morar debajo, con aliciente y hacia adelante, ¿no? Con Dios. Interesante, ¿no? Interesante. Pero bueno, como ya hemos mencionado, el tiempo ya está apremiando, vamos a ir resumiendo un poquito, ¿no? En el caso de la paciencia, como acá lo mencioné, y lo que significa es morar debajo de la santidad del Señor, ¿no? Seguir adelante, guardando los mandamientos de Dios, pero ¿a través de qué? Con la fe de Jesús. O sea, yo por fe puedo guardar en obediencia porque es la virtud que nace de la fe, ¿no? O no se olviden que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, antes de salir de Egipto, Moisés le dijo que Dios le dijo que tenían que poner la sangre de un cordero en los postes, ¿no? Símbolo de la redención de ellos. Y después de 45 días en el desierto le dio la ley. O sea que primero está la fe en el cordero para poder obedecer. Siempre está primero la fe, ¿no? Y la obediencia viene por la fe, por esa comunión, esa fidelidad, esa confianza que tenemos en el Señor. Y no quiero dejar de terminar sin citar algo muy importante. Acá tengo una cita de este libro maravilloso, Fe y Obras, ¿no? De Elena de White, una profeta del Señor inspirada, y dice una cita muy interesante. En Fe y Obras, en la página 49, dice lo siguiente: si hemos de tener perdón por nuestro pecado, primero debemos tener conciencia de lo que es el pecado, para que podamos arrepentirnos y producir frutos dignos de arrepentimiento. Debemos tener un fundamento sólido para nuestra fe. Debe fundarse en la palabra de Dios y sus resultados deben ser manifestarán en la obediencia a la voluntad revelada de Dios. Dice el apóstol: sin santidad nadie verá al Señor. La fe y las obras nos mantendrán equilibrados y nos darán el éxito en la tarea de perfeccionar el carácter cristiano. Jesús dice: no todo el que me dice el Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre. Ahora, yo hago la pregunta: ¿cuál es la voluntad del Padre? La Escritura me lo va a contestar.
En primera de Tesalonicenses 4:3 dice cuál es la voluntad del Padre. Es irrevocable, no es solamente fe y no es hacer solamente obra. Fíjense, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es vuestra santificación, dice, capítulo 3, verso 3 de primera Tesalonicenses. Lo vuelvo a reiterar. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Por lo tanto, sin la santidad nadie verá al Señor. Es concreto, es claro. Y les dejo para el borrador, una pregunta que yo mismo me la hago. Y es la siguiente, mis queridos hermanos, para que ustedes la tengan en casa. Tenemos a Jesús, que es nuestro gran maestro y no es nuestro hacedor de todas las cosas, ¿no es cierto? Entonces, yo hago esta pregunta sobre Jesús. ¿Cuál fue el mayor ejemplo de Jesús? ¿Su obediencia o su entrega? Se los dejo. Les dejo esta pregunta para que trabajen en casa. Y bueno, nos veremos hasta la próxima, Dios mediante, y que Dios los bendiga a todos. Un abrazo. Para cerrar con el repaso de esta lección, ahora vamos a compartir la pregunta número 3 en pantalla. Y esta parte nos va a explicar Gladys de la iglesia de José Cepasur. Como ustedes están viendo, la pregunta dice: ¿puede mi testimonio representar el ejemplo de Jesús? ¿Puede mi testimonio representar el ejemplo de Jesús? Así que le vamos a dar el tiempo a Gladys para que pueda darnos esta respuesta. Muy buen día, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Queridos hermanos, que esto sea un lindo sábado para cada uno de nosotros. Que el Señor esté con cada uno de nosotros, en nuestras casas, en donde estemos. En este sábado vamos a repasar lo que hemos estudiado en la semana, que en este trimestre nos toca la educación. Buen tema para la familia, para cada uno de nosotros. En el primer sábado estuvimos estudiando la educación en el Edén, como Dios los educó, les dio la educación a Adán y Eva. La semana pasada estuvimos viendo la educación en la familia. Esta semana nos toca ver la ley como educadora. ¿Ustedes creen, hermanos, de que la ley puede educarnos? Yo creo que sí. La ley está para educar a las personas en un país. Y se nota mucho cuando en un país se cumplen las leyes o se cumplen más o menos. Hay mucha diferencia, se ve, se nota. Y como cristianos nosotros tenemos una ley divina, una ley que el Señor nos dio a través de Moisés. Y Jesús fue la personificación de esa ley. Acá nos dice en este sábado de que Jesucristo, el Hijo de Dios, fue el único que vivió en perfecta obediencia al Padre, en perfecta obediencia a la ley de Dios. Hizo esto para poder ser no solamente nuestro sustituto, sino para darnos el ejemplo. El ejemplo. Jesús fue, es y será siempre nuestro ejemplo. En la Biblia, en San Lucas capítulo 2, vamos a buscarlo. Allí vemos la historia de que cuando Jesús se fue con sus padres a Jerusalén, con el tema de las fiestas de Pascuas, y estaba volviendo. Y allí en el capítulo 2 de San Lucas, versos 51 y 52 nos dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas las cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y gracia para con Dios y los hombres. Desde niño fue obediente
obediente a sus padres, obediente a Dios. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6, nos dice que el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si queremos permanecer en Jesús, debemos andar como Jesús anduvo. Dice que cuando fijamos nuestra vista en Jesús, va a ser mucho más fácil seguirlo. Fija tus ojos en Cristo, como dice una canción de nuestra iglesia. Fija tus ojos en Cristo. Fijamos nuestros ojos en Jesús. Cuando fijamos nuestras vistas en Cristo, dice, y su ministerio, va a ser mucho más fácil ver cómo Jesús complació a su Padre. Mucho más fácil va a ser. Dios le dio al pueblo de Israel una tabla con todas las leyes. Moisés se la tenía que leer todos los días, ¿no es cierto? Porque nosotros también hoy somos cabezas duras, tenemos que leer todos los días. Entonces Dios le dio una tabla escrita con todas las leyes. Pero Jesús fue la encarnación de eso. Fue el testimonio vivo. Ahora dice, en lugar de tener solamente ese conjunto de leyes, además dice, tenemos el ejemplo que Jesús nos dejó para seguir. El ejemplo humano de carne y hueso y el ejemplo divino. Eso fue el mayor ejemplo para sus apóstoles, para sus seguidores y para nosotros hoy. El mayor ejemplo de el cumplimiento de la ley fue Jesús. Maestros de escuela sabática, aquí hay un párrafo que quiero leerles tal cual está. Como maestros, ¿qué mejor modelo para seguir podemos presentar a los alumnos que el modelo de Jesús en obediencia a su Padre? Sí, qué mejor ejemplo. Esa fe que yo digo tener, ese conjunto de leyes que yo digo, sí, tengo fe en eso, esa fe que me lleva a la obediencia. Hermanos, yo puedo decir que tengo mucha fe. Creo en Jesús, tengo mucha fe, pero voy a la obediencia. ¿Hago mi parte yo? Tengo mucha fe, claro que sí. Jesús me está cuidando, Jesús está cuidando mi casa, mi familia. Me voy a ir 2 o 3 días de vacaciones a algún lado. Voy a dejar la casa abierta, total. Dios, tengo fe de que Dios está obrando. Tengo fe. Pero ¿hago mi parte? Eso es presunción, hermanos, es vanidad. Vanidad. Yo no estoy haciendo mi parte. ¿Mi parte qué es? Cerrar la casa, cuidarme yo, cuidarme mi familia, cuidarnos todos. Esa es mi parte. Jesús va a hacer su parte, pero yo debo hacer la mía. Y esa es la obediencia a la ley, hacer mi parte, la obediencia a la ley. Por gracia sois salvos, dice San Pablo, ¿no? Efesios capítulo 2, vamos a Efesios, capítulo 2, verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pero porque es un don de Dios. Ni siquiera la fe podemos producirla nosotros mismos. Es un don que Dios nos está dando. También Pablo dice que la fe sin obras está completamente muerta. ¿Y cuál es la obra de esa fe que yo tengo? La obediencia. La obediencia, esa va a ser mi obra. La fe me conduce a conocer la ley, pero para esa fe tengo que conocer primero a Cristo. Cristo me va a llevar a conocer la ley.
el resultado de todo eso va a ser la obediencia. Mi obediencia, ¿cuál va a ser la obra de mi obediencia? Decir lo que Cristo hizo en mi vida. ¿Qué dijo Pedro? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Eso va a ser nuestra obra, pero se va a hacer sola, digamos automáticamente, porque está en nuestro corazón. Va a ser un hábito. No voy a tener que decir, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No, hermanos, no. Solo se va a producir en mí, solo. ¿Por qué? Porque está en mi corazón. No está solamente en mi mente, está también en mi corazón, porque Cristo está en mi corazón. Cristo dijo, antes de venir a la tierra, Jesús dijo de sí mismo, me complazco en hacer la voluntad de Dios y tu ley está en medio de mi corazón. Y poco antes de ascender al cielo también dijo, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La Escritura dice, en esto sabemos que nosotros los conocemos si guardamos sus mandamientos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, que dice allí, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Hermanos, esto no lo dice la iglesia, no lo dice el pastor, no lo dice la hermandad, lo está diciendo la palabra de Dios. Y seguimos leyendo. Pero el que guarda su palabra, él en este verdaderamente está el amor de Dios y se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, si yo guardo los mandamientos, debo ser obediente. El resultado de guardar esos mandamientos es la obediencia. El resultado de los mandamientos está en mi corazón. ¿Por qué? Porque conozco a Cristo, a Jesús, que es el ejemplo. Ejemplos he dejado, guardando los mandamientos, obedeciendo la palabra del Señor, obedeciendo a mi Padre. En esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. Solamente Cristo nos puede enseñar. Por más que yo me conozca la Biblia de memoria, por más que yo conozca su ley que está en mi mente, me la sé de memoria. Sé de memoria la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Lo sé totalmente de memoria. Pero mi corazón, ¿cómo está? Obedezco porque tengo que hacerlo, tengo que leer, tengo que hacer esto. Cristo no está en mi corazón si es así. El Señor Jesús me dio el ejemplo más grande de su amor fue su muerte en la cruz. Pero antes de eso, enseñó a sus discípulos, enseñó a sus apóstoles. Nos está enseñando hoy. Hoy es nuestro ejemplo. Por eso dice en la lección de este día, Jesús, nuestro ejemplo, y la ley como nuestra educadora. Nuestra educación. Tenemos educación cristiana a través de la ley, cumpliendo sus mandamientos, a través de Jesús, que me enseña el camino. Quiero ir al último versículo. San Juan capítulo 14, y yo creo que ese es el mejor camino que podemos tener para obedecer la ley. San Juan capítulo 14, versículo 6 en adelante.
y dice así: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie va a ir al Padre si no es por Jesús. Nadie va a cumplir los mandamientos porque los tiene en su mente. Tiene que ir a Jesús a conocer el camino, la verdad y la vida. Y esos mandamientos, esa ley va a estar en mi corazón. Va a ser un hábito en mi vida. Va a ser un hábito en mi corazón. El amor de Jesús va a estar aquí. Vuelvo a decir el canto que tenemos en nuestra iglesia. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de amor por cada uno de nosotros. Y eso nos va a ayudar a cumplir esa ley de amor que el Señor nos dejó. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Ahora vamos a compartir el bautismo de Jorge y de Lidia de la iglesia de José Cepaz Centro, donde el sábado 10 de octubre reabrimos el templo con este hermoso bautismo. Así que disfrutemos. Vamos a invitar a Mario, uno de nuestros ancianos, para que pueda hacer la primera oración. Ahí como estamos, vamos a inclinar el rostro. Querido Dios, como eres en los cielos, queremos darte gracias, Señor, por esta mañana, por poder venir a tu casa, Señor, de oración. Gracias por tu cuidado, tu protección, Padre, en cada momento. Estamos felices, Señor, de estar aquí. Queremos pedirte tu compañía y también, Señor, pedir tu bendición sobre cada uno de los que estamos y también por aquellos que nos pudieron ayudar. Pedimos tu compañía en el nombre de Jesús. Amén. Chicos, les voy a hacer 3 preguntas. Ustedes, hermanos, van a ser testigos de este lindo momento. Como se hace en el casamiento, decimos generalmente, ¿no? Hacemos en el bautismo que es como un casamiento ¿con quién? Con Dios, exactamente. Es un compromiso con Dios. Y la primera pregunta es si ustedes aceptan a Jesús como su Salvador personal y si creen que está pronto para venir a buscarlos. ¿Creen en eso? Muy bien, amén, ¿no es cierto? La segunda pregunta es si aceptan las doctrinas que la Iglesia Adventista enseña basadas en la Biblia, como ustedes han ido aprendiendo a través del estudio bíblico de la fe de Jesús. Amén. Muy bien. Y la última pregunta es si aceptan ser bautizados por inmersión, como Jesús lo dejó claro con su ejemplo, y a través del bautismo ser miembros de la Iglesia Adventista del séptimo día. Amén. Amén. Muy bien. Dentro de la programación del culto, también tuvimos un momento de testimonios con respecto a cosas que nos pasaron en este tiempo de pandemia. Así que nuestro hermano Sergio Domínguez y nuestro hermano José Brisi compartieron allí algunas cosas que le ocurrieron durante este tiempo. Perfecto, bueno, acá estamos ya quedando para la memoria del celular, ¿sí? Y ahí también para que pueda llegar a los demás, acompañando en este momento tan importante de sus vidas, para que pueda ser un recuerdo de esta gran decisión, un paso público de la decisión que ustedes están tomando de entregar sus vidas a Jesús, pero que, como todos sabemos, como hijos de Dios, es una decisión que necesitamos renovarla día a día a lo largo de nuestro crecer en Cristo, de nuestro vivir en Cristo. Me alegro mucho por poder acompañarlos en este momento y la Iglesia, por supuesto, que los ha visto crecer en la fe, en este paso, en esta decisión que hoy se está concretando.
Si hay una de las experiencias más lindas como en la iglesia, es esta, la del bautismo, ¿sí? Y aunque muchas de nuestras sonrisas o alegrías están camufladas ahí atrás o ocultas, realmente hay un bienestar, una alegría como iglesia por esta decisión que están concretando, ¿sí? Así que vamos a proceder pidiendo que Dios nos acompañe y sea un recomenzar, un comenzar en la vida para bendición, ¿sí? Cuando Dios nos llama para bendecirnos abundantemente y también nos llama para ser de gran bendición a los demás. Y creo que hoy está comenzando un gran paso, una gran etapa en sus vidas también. ¿Sí? Jorge, vamos a comenzar con usted. Jorge, como pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para perdón de tus pecados, para que recibas el don del Espíritu Santo. Lidia, como pastor de la Iglesia Adventista, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que Dios perdone tus pecados, para que la bendición del Espíritu Santo sea derramada en tu vida. No se vayan todavía, chicos, Acá la iglesia nos quiere saludar. Esta es su iglesia. Ese abrazo es un abrazo muy sentido, porque es un momento muy esperado. Y creo que para todos nosotros también es un momento esperado de poder compartir juntos acá en el templo. Si bien hay hermanos que lo van a ver grabado el sábado que viene, pero creo que este es un momento especial, que hay que grabarlo en la retina y no olvidarse nunca. Que Dios lo bendiga grandemente. Ahora les esperamos que se vayan a cambiar y después compartimos algo más, ¿sí? Vamos a orar para finalizar este momento. Gracias, Dios, por esta decisión tan linda que públicamente este matrimonio ha dado, Jorge y Lidia. Gracias, Dios, porque pueden comenzar esta etapa de su vida en la bendición de tu presencia. Tú le vas a acompañar y que como iglesia podamos también acompañarles en el crecer en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, feliz sábado, y mucha alegría, conmoción, y bueno, no queda otro camino. Feliz de pasar por todo esto tan lindo. Feliz sábado. Nada, es una sensación maravillosa, es hermosa, y quería agradecerle también a todos ustedes por estar acá presentes en el día de la misa para nosotros y para todos aquellos hermanos que no pudieron venir. También quería agradecer. También quería agradecer a mi maestra de estudio, Antonio, también a los jóvenes. Es una sensación muy hermosa, y también quería decir para aquellas personas que todavía no tomaron la decisión, que se animen a dar los pasos hacia adelante, porque esto es maravilloso, estar en el camino de Dios. Y bueno, que esto no es acá no termina todo, pero recién empieza.
felices. Luego de haber terminado el bautismo y habiendo entregado los regalos para cada uno de las personas que se bautizó, tanto para Jorge como para Lidia, el pastor Marcos Urrú cerró el culto con una reflexión basada en el libro de Mateo. Damos gracias a Dios que las iglesias ya se han podido abrir en esta etapa y seguimos orando para que pronto ya todos nos podamos reunir en el templo. Hola, buen día, muy feliz sábado, qué bueno que esta mañana pudiste conectarte. Hoy estamos disfrutando de un programa que va a ser del todo especial porque en Argentina estamos celebrando el Día de Espíritu de Profecía. Ahora vamos a pasar a una sección que es dedicada a los niños, así que si tenemos niños en la casa, acérquense un poquito más porque vamos a compartir el espacio de adoración infantil. Nací el 26 de noviembre de 1827 en Gorham, en el estado de Maine, Estados Unidos. Mis padres, Robert y Eunice Harmon, tenían 8 hijos. Elizabeth, mi hermana gemela y yo éramos las menores. Mi papá era sombrerero y tenía esperanzas de encontrar mejores condiciones de trabajo. Por eso acostumbraba a viajar. Una mañana de invierno, después de haber empaquetado sus pertenencias, se despidió de la familia y fue a la estación ferroviaria. Él pasaría varias semanas fuera de casa y no sabía que la próxima vez que me viera, yo estaría bastante diferente. Digo esto porque un día de tardecita, mi hermana y yo estábamos atravesando una plaza cuando notamos que alguien nos seguía. Era una niña mayor que nosotras. Algo andaba mal. ¡Oh, Dios mío! Hola, querida. Acabo de llegar. Hola, hijas. ¿Cómo están todas? Hola, hijas. ¿Están todas aquí? ¿Dónde está Helencita? No fue culpa de mi padre. El accidente me dejó irreconocible. Pero yo también estoy aquí, papá. ¿Pero ella puede leer? Casi nada. Ella dijo que las letras se movían. Después de eso, se desmayó. ¿Y escribir? Sus manos todavía tiemblan. No sé si mejorará. Tú sabes bien lo que quiere decir eso, ¿verdad? Tendremos que cuidarla para siempre. Ella no puede volver a estudiar, no llegará a ser una mujer con educación y no se podrá casar. Mi vida comenzó mal. Cuando era pequeña, solía tener miedo a Dios y del regreso de Jesús. En mi época, los niños no eran tratados muy diferente a los adultos y en la iglesia no había un aula infantil con alguien que nos enseñara sobre Dios y la Biblia. Todo lo que recuerdo de mi infancia en la iglesia es haber escuchado sobre el juicio de Dios y el fuego del infierno, hasta que un día, en medio de pesadillas, como
Luego dijo John Wesley, no puede ser. Ninguna misericordia puede entrar dentro de las sombras del infierno. ¿Y si yo no estoy preparada? Sufrimiento, fuego eterno. Ay, Señor, perdona mis pecados. No tengas miedo. Este cordón es para ti. Representa la fe. Ten fe en mi amor. Entonces tú eres la joven Elena. Cuéntame de tus sueños y los miedos que tuviste. Tu experiencia es muy singular, a una edad tan tierna como la tuya. Jesús debe estar preparándote para un trabajo muy especial. Muy feliz sábado para todos, qué lindo poder estar compartiendo este momento especial en familia, en un sábado que podemos vivirlo de esta manera diferente tal vez. Hay muchas maneras de adorar a nuestro Dios. Podemos adorar por medio de la música, por medio del canto, y ahora toca el momento de adorar por medio de nuestros recursos, nuestras ofrendas, nuestros pactos y nuestros diezmos. Tenemos la aplicación 7Me que lo podemos hacer de manera muy especial. Si tal vez no estás todavía amigado con la tecnología, te sugiero que hay en la familia, tus hijos, los nietos que tal vez te pueden acompañar y te van a ayudar a poder alabar de esa manera. Pero antes de eso, permítame hacer una pequeña oración. ¿Oramos juntos? Querido Padre que estás en el cielo, querido Dios, te damos gracias por la posibilidad que nos das de compartir este sábado en familia. Gracias porque tenemos diferentes formas de adorarte, Señor. Gracias porque hoy podemos compartir y devolver algo de aquello, de tantas cosas que nos das. Queremos rogar, Señor, que pueda ser de bendición, que pueda ser para gloria y para honra de tu nombre. Agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Querida familia, ahora queda también la posibilidad de alabar por medio de la música y lo vamos a hacer con el próximo himno. Estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara allá en el cielo he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo hoy lo puedo aquí mirar. Pero pronto viene el día que su gloria demostrar. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara allá en el cielo he de ver a mi Jesús. Cuando
allá en el cielo he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle cuando venga en gloria y luz. Cara a cara allá en el cielo he de ver a mi Jesús. Muy buenos días, feliz sábado. Hoy estamos en un sábado señalado, especial, porque estamos recordando el don de profecía en la Iglesia Adventista del Séptimo Día por medio de su sierva, la señora Elena de Huay. Queremos también en este momento presentar a quien en momentos más expondrá la palabra de Dios. Nos está acompañando el pastor Helio Carnazale. Él nació en San Pablo, Brasil. También estudió en la Universidad Adventista de San Pablo, la carrera de teología, hizo también su maestría allí. Es casado, tiene 2 hijas y también 2 nietos. El pastor Helio se desempeñó por muchos años como director de Espíritu, Profecía y Publicaciones de 3 asociaciones del Brasil. También él fue el orador, tanto en radio como en televisión, de La Voz de la Esperanza, el programa que se emite allí en el Brasil. Y también fue rector de la Universidad Adventista del Plata. En este momento, hace 5 años que se desempeña como director del Departamento de Libertad Religiosa y Espíritu de Profecía de la División Sudamericana. Le damos la bienvenida a él y ahora, antes de que pueda abrir la palabra de Dios, vamos a orar juntos. Inclinemos el rostro, por favor, para orar. Querido Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana te queremos agradecer por la bendición que nos das al otorgarnos la vida, por el privilegio que nos das una vez más de escuchar tu palabra. Y queremos rogarte, oh Dios, que puedas de manera señalada, a través de tu Espíritu Santo, iluminar los pensamientos del pastor Helio para que todo aquello que él preparó pueda ser expuesto con claridad, pueda abrirse tu palabra y tú puedas guiarnos a través de ella. Queremos también agradecerte por el don profético que nos has legado como iglesia, donde nos dan consejos de exhortación, de consuelo y también de edificación para tu iglesia que precede a la segunda venida de Cristo. Te rogamos estos favores, sin merecerlo, lo hacemos por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Es un gran placer saludar a los queridos miembros de la Iglesia Adventista en Argentina y a tantos otros amigos y hermanos que se conectan en este canal y se encuentran esparcidos por el territorio de la División Sudamericana y en el mundo. Mis felicitaciones para ustedes que están conectados ahora o para quien está viendo este mensaje en un día alternativo. Todos son bienvenidos. Un agradecimiento especial a la Administración y al Departamento de Publicaciones de Espíritu y Profecía de la Unión Argentina por la invitación a predicar en este sábado. Mi deseo es que el estudio de la palabra nos alimente y que todos estemos bajo las bendiciones del amor de Dios, de la gracia del Señor Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo. En vísperas de cumplir 176 años del gran chasco del 22 de octubre de 1844, haremos un viaje en el tiempo y regresaremos al comienzo del movimiento adventista para recordar que nuestra iglesia no surgió de la nada, no apareció por casualidad, ni fue establecida por voluntad humana. Veremos cómo el Señor Dios guió el surgimiento de los adventistas del séptimo día y qué influencia tuvo en ellos la manifestación moderna del don profético, cómo se identifica en la vida, ministerio y obra de Elena G. de White. El mensaje de hoy combinará la Biblia,
la historia y el espíritu de profecía. Vamos a la lectura bíblica del libro del profeta Oseas, capítulo 12, versículo 13. Así leemos. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. En este versículo vemos muy claramente dos de las funciones principales de un profeta: guía y protección. Veremos que de la misma manera que Dios protegió y guió al pueblo de Israel fuera del Egipto hacia la tierra prometida, Dios protegió y guió el surgimiento de los adventistas del séptimo día y lo hará hasta la entrada a la eternidad. Comencemos entonces nuestro viaje. Según el censo de 1840, Estados Unidos tenía una población de 17 millones de habitantes. Solo 3 ciudades tenían más de 100,000 habitantes. Nueva York era la más grande, con una población de 312,710 personas. Ese era el panorama de la población. Al buscar el trasfondo religioso espiritual de las primeras décadas del siglo XIX, encontraremos 6 fuertes corrientes de influencia en el protestantismo estadounidense. Primera, la Reforma Protestante. Segunda, el restauracionismo, cuya misión era completar la obra iniciada por la Reforma. 3, el metodismo wesleyano. 4, el deísmo, que enfatizó el papel de la razón y el enfoque lógico. 5, el puritanismo, que predicaba la obligación cristiana de obedecer la ley y la conducta moral. Y finalmente, la 6, el milenalismo, que creía en la inminencia del fin del mundo. Este fue el marco religioso del siglo XIX. Se puede agregar que los excesos de la Revolución Francesa, las propuestas del iluminismo y algunos eventos naturales como el terremoto de Lisboa y la caída de las estrellas ayudaron a promover un renacimiento espiritual conocido como el Gran Despertar, que duró desde el 1790 hasta 1840. Es en este periodo que surgen las sociedades bíblicas y varias asociaciones misioneras. Muchos creían que este fuerte despertar espiritual precedería al comienzo del milenio bíblico. Fue en este escenario que Guillermo Miller, un agricultor bautista, comenzó a estudiar la Biblia en 1816, el año de su conversión, con la ayuda de solo una concordancia bíblica. Estudió intensa y extensamente, y en 1818 ya había llegado a la conclusión de que Jesús regresaría a la tierra en unos 25 años. Al principio compartió sus conclusiones solo con amigos cercanos, pero en 1831 hizo un pacto con Dios de que, si lo invitaban a predicar, él respondería. 30 minutos después, su sobrino llegó a su casa. Vivía a 26 kilómetros de distancia, por lo que se había ido antes de la oración de Miller. A partir de entonces llegaron otras invitaciones y Miller se convirtió en un predicador itinerante. Se estima que predicó más de 3.200 veces sobre el regreso de Jesús durante 13 años, un promedio de 250 sermones al año. Después de conocer a Josué Jaimes en 1839, comenzó a predicar en las ciudades más grandes e imprimir mucha literatura. Se estima que alrededor de 1 millón de personas escucharon la predicación millerita y que posiblemente hasta 100,000 esperaban que Jesús regresara el 22 de octubre de 1844. Elena de White expresó gran respeto por la vida y obra de Miller. Se dedicó 5 capítulos del Gran Conflicto. Ella escribió en Primeros Escritos, página 258, que los ángeles de Dios vigilan el polvo precioso de este siervo de Dios, y él resucitará al sonido de la última trompeta. Sus cálculos apuntaban a algún momento entre el 21 de marzo y
de 1843 y el 21 de marzo de 1844. Cuando pasó el año del fin, como se quedó ese tiempo llamado, esta primera desilusión no parece haber afectado tanto el mensaje de Miller. En agosto de 1844, en una reunión ocurrida en Exeter, Nuevo Hampshire, Samuel Snow, hasta entonces un millerita desconocido, presentó argumentos extraídos de la tipología bíblica sobre la purificación del santuario. Su mensaje se conoció como el clamor de medianoche, según la nueva interpretación de la parábola de las 10 vírgenes de Mateo capítulo 25. Muchos se fueron convencidos de que Jesús regresaría precisamente el 22 de octubre de 1844. Este fue el apogeo del millerismo. La fecha específica y la confianza irrestricta en cálculos proféticos solo sirvieron para intensificar la decepción que vendría. El día llegó y se fue, lo que animó a los burladores y cobardes, pero golpeó profundamente a los milleritas. La decepción y la tristeza fueron indescriptibles. Nunca sabremos cómo habrá sido soportar el profundo dolor y la decepción, la burla, el desprecio y, peor aún, las crueles dudas sobre lo que realmente sucedió. Josías Litch, uno de los pilares del millerismo, les escribió a Miller y Jaimes en 24 de octubre así: aquí es un día oscuro y con niebla. Las ovejas están dispersas y el Señor aún no ha venido. Como resultado de la decepción, se estima que muchos creyentes abandonaron la fe y los que permanecieron en el adventismo millerita se vieron sumidos en una completa confusión y desorientación. Durante el resto de 1844 y a lo largo de 1845, su tarea principal fue tratar de comprender lo que sucedió o lo que no sucedió en 22 de octubre. Básicamente estaban divididos entre adventistas de la puerta abierta y adventistas de la puerta cerrada. Estos títulos provienen de la forma en que interpretaron Mateo 25:10, que describe las vírgenes prudentes que entran con el novio a la boda, mientras la puerta estaba cerrada para las vírgenes insensatas. Los adventistas de la puerta abierta adaptaron la idea de que tenían razón sobre el evento del regreso de Cristo, pero creían que los cálculos proféticos estaban equivocados y que nada había sucedido el 22 de octubre. Los adventistas de la puerta cerrada seguían creyendo que algo había sucedido el 22 de octubre de 1844. Creían que los cálculos proféticos eran correctos, pero no estaban de acuerdo con lo que realmente sucedió. Adoptaron la creencia de que solo se salvarían aquellos que hubieran aceptado el mensaje de salvación y del pronto regreso hasta el 22 de octubre de 1844. En el ala más radical del adventismo de la puerta cerrada estaban los espiritualizadores. Defendieron la idea de que el regreso de Cristo se había producido, pero de forma espiritual. Fueron defensores de la doctrina de la puerta cerrada. Entre ellos se encontraban las manifestaciones más absurdas y vergonzosas del fanatismo. Adoptaron una nueva forma de leer e interpretar las Escrituras, lo que los llevó a numerosas creencias y formas de comportamiento muy extrañas. Algunos milleritas se sintieron atraídos por comunidades espirituales como los Shakers, donde todos tenían todo en común y con eso podían vivir lejos de las ciudades donde la vida se había vuelto hostil para ellos. Un hecho interesante es que hoy en día no se tiene información de la existencia de ninguna representación religiosa que surgiera directamente de estos movimientos más radicales del millerismo. El fanatismo nunca dura mucho.
A principios de 1845, los milleritas se dividían y dispersaban cada vez más. Los extremistas espiritualizadores parecían dominar las acciones. Por otro lado, un grupo más moderado al que pertenecían la mayoría de los creyentes y los principales líderes del movimiento, entre ellos Miller, insistieron en fijar nuevas fechas para el regreso de Cristo, como ocurrió con el 23 de marzo y el 23 de abril, lo que aumentaba aún más la desconfianza y la confusión. Se convocó entonces una reunión para el 29 de abril en Albany, ciudad que está en el estado de Nueva York. Todos los que creían en la doctrina de la puerta cerrada fueron excluidos de la reunión. Josué Jaimes, la mano derecha de Miller, sintió que había que hacer algo. Era necesario tomar una posición clara contra el fanatismo de los espiritualizadores y tratar de salvar lo que quedaba del movimiento millerita. Como resultado de esta asamblea, se tomaron varias decisiones, pero especialmente se tomaron posiciones claras en contra a otros grupos adventistas y se marcó muy definitivamente el terreno del adventismo, ya sea que pertenecieran al grupo moderado de Albany o que se opusieran a él. Después de Albany se llevaron a cabo otras asambleas con el propósito de ampliar las decisiones, pero después de la muerte de Miller, al 20 de diciembre de 1849, estos adventistas moderados se enfrentaron entre sí y se dividieron en 4 denominaciones. Hasta hace poco, 3 de estas 4 iglesias todavía estaban activas, siendo la más grande de las cuales, llamada los cristianos adventistas, tenían solo 25,000 miembros. Dirijamos ahora nuestra atención al grupo de los adventistas sabatistas, como se conocería a los que dieron origen a la iglesia adventista del séptimo día. Sus líderes y fundadores, José Bates, Chaim White y Elena Harmon, aceptaron el mensaje del regreso de Jesús. Solo Bates tuvo alguna prominencia en el movimiento millerita. Incluso vendió su casa para financiar sus viajes misioneros y otras actividades. Bates, Chaim y Elena se convirtieron en los 3 pilares del adventismo sabatista y son reconocidos como fundadores de la iglesia adventista del séptimo día. Bates y Chaim eran de la Conexión Cristiana, una denominación con fuerte énfasis en el restauracionismo. Elena y la familia Harmon eran metodistas. Ella y otras 6, de un total 10 personas en su casa, fueron excluidas de la iglesia metodista de la calle Chestnut en Portland en septiembre de 1843, donde Miller había predicado 2 veces, en marzo de 1840 y junio de 1842. Elena Harmon escribió sobre los 2 momentos de su experiencia con la expectativa del pronto regreso de Jesús, antes y después del 22 de octubre de 1848. Antes, encontramos en notas biográficas de Elena G. White, a la página 66, escribió ella: «Aquel fue el año más feliz de mi vida. Mi corazón estaba henchido de gozosa esperanza, aunque sentía mucha conmiseración y inquietud por los desalentados que no esperaban en Jesús. Los que creímos solíamos reunirnos en fervorosa oración para obtener una experiencia genuina y la incontrovertible prueba de que Dios nos había aceptado». Después del 22 de octubre del mismo libro, Notas biográficas de Elena G. White, a la página 68, leemos: «Quedamos de nuevo chasqueados, pero no descorazonados. Resolvimos evitar toda murmuración en la experiencia crucial con que el Señor eliminaba de nosotros las escorias y nos afinaba como oro en el crisol. Decidimos someternos
pacientemente al proceso de purificación que Dios consideraba necesario para nosotros y aguardar con paciente esperanza que el Señor viniese a redimir a sus probados fieles. Fue en medio de este escenario de dolor, decepción y confusión que Dios se manifestó en visión a la joven Elena Harmon, quien acababa de cumplir 17 años. Su salud se había visto agravada por la tristeza de la decepción, y Elizabeth Hines, una amiga un poco mayor que ella y que también vivía en Portland, la invitó a visitarla y pasar unos días en su casa. Esa primera visión ocurrió a fines de diciembre de 1844 y fue en una reunión de oración en el servicio matutino del hogar, donde solo había 5 mujeres presentes. Ella lo describió así: mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí y me pareció que me elevaba más y más, muy por encima del tenebroso mundo. Miré hacia la tierra para buscar al pueblo adventista, pero no lo hallé en parte alguna. Y entonces una voz me dijo: vuelve a mirar un poco más arriba. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto, trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en la dirección a la ciudad que se veía en último extremo. Primeros Escritos, página 14. La visión completa se puede leer en Primeros Escritos, Notas biográficas de Elena G. White o Testimonios para la Iglesia, tomo 1. Los fideicomisarios de Elena de White han entendido que en esa visión el Señor le mostró la peregrinación del pueblo adventista hacia la áurea ciudad. La visión no explicaba el motivo del chasco, si bien la explicación podía obtenerse del estudio de la Biblia, como sucedió. Sobre todo, hizo comprender a los fieles que Dios los estaba guiando y continuaría conduciéndolos mientras viajasen hacia la ciudad celestial. Está en Primeros Escritos, en la parte introductoria a la página 16. Una semana después, Elena recibió la segunda visión, donde se le ordenó compartir el mensaje recibido. Se le reveló que su misión no sería fácil, pero que el Señor estaría a su lado. Al principio se resistió por la fragilidad de su salud, pero aceptó humildemente el llamado, confiando en que Dios la apoyaría. El grupo de Albany había tomado una posición muy firme contra cualquier espiritualización en la interpretación bíblica y contra cualquier manifestación espiritual como sueños y visiones. En aquellos días habían sido muchos los que se decían profetas y proliferaba el fanatismo. Las condiciones para la joven Elena serían extremadamente difíciles. Tendría que enfrentarse a mucha desconfianza y oposición. ¿Sería ella una fanática más con problemas neurológicos que aseguraría tener revelaciones especiales de Dios? Esto fue en parte el motivo por el cual durante casi 40 años Elena continuó teniendo visiones en público, precisamente para confirmar la validez del fenómeno espiritual similar a los profetas bíblicos. Tan pronto como Elena aceptó el llamado, aprovechó cada oportunidad para presentar los mensajes que estaba recibiendo. Fue en uno de estos viajes, en 1845, que conoció al joven ministro Jaime White. Más tarde, él se ofreció a acompañar a Elena y una amiga en otros viajes. Jaime estaba plenamente convencido de la autenticidad de las visiones de Elena. Allí comenzó una amistad que resultó en su matrimonio, ya que la presencia de Jaime con las damas probablemente sería muy complicada y fácilmente podría poner obstáculos al trabajo de Elena. Se casaron el 26 de noviembre de 1846 en la ciudad de Portland. Bates, Jaime y Elena estaban entre los que creían en la doctrina de la puerta cerrada y, por lo tanto, no asistieron a la asamblea de Albany. Todavía,
había otros creyentes que como ellos estaban convencidos de que todo ese movimiento no había sido en vano. Querían encontrar la razón de su decepción en la Biblia. Además de ser pocos, estaban aislados unos de otros, repartidos por el centro norte y noreste de los Estados Unidos. Estuvieron de acuerdo con los espiritualizadores en aceptar la exactitud del cálculo profético, pero no estaban de acuerdo con ellos en cuanto a la naturaleza espiritual del regreso de Cristo. Terminarían formando la tercera y más pequeña corriente emanada del milerismo. El grupo que pronto se conocería como los adventistas sabatistas comenzó el 23 de octubre a estudiar y escuadriñar la Biblia en busca de razones para su decepción. Así sucedió con Hiram Edson, un agricultor metodista de Port Gibson, estado de Nueva York, el líder adventista local. Para animar a los hermanos, les sorprendió una comprensión especial del pasaje de Cristo del compartimiento santo al Santísimo en el santuario celestial. Junto con Owen Crozier y Dr. Hahn, Edson estudió este tema en profundidad, siguiendo el método de estudio de Miller, y juntos llegaron a la conclusión de que el santuario que se purificaría en Daniel 8:14 no era ni la tierra ni la iglesia, sino el santuario celestial, del cual el santuario terrenal había sido una copia o un tipo. Es interesante notar que otros pastores adventistas también habían estudiado y presentado reflexiones sobre el tema del santuario, poco después de la primera desilusión en marzo de 1844, pero parece no haber tenido ningún efecto sobre los milleritas. En ese mismo momento, a 600 kilómetros de distancia, José Bates fue impactado por el mensaje del sábado, sin saber nada de los estudios que se estaban haciendo en Port Gibson. De manera similar al tema del santuario, algunos milleritas ya habían abordado la cuestión de la observancia del sábado, incluso antes del 22 de octubre. Pero estas semillas solo dieron fruto cuando Bates leyó el artículo del pastor Thomas Preble, publicado en el diario Esperanza de Israel. Bates inmediatamente comparó con la Biblia la evidencia presentada por Preble, quien a su vez había recibido ese mensaje de los bautistas del séptimo día a través de la hermana Raquel Oaks Preston. Bates se quedó convencido de que la santidad del sábado no había cambiado. A partir de entonces comenzó a defender la verdad de la vigencia del cuarto mandamiento. Volviendo a los acontecimientos de Port Gibson, Crozier acordó con Edson y Dr. Hahn escribir las conclusiones a las que habían llegado y fueron publicadas por primera vez en una revista llamada Day Dan en los primeros meses de 1845, pero fue el 7 de febrero de 1846 cuando Crozier presentó sus conclusiones, ahora bien maduradas, en la edición extra de la revista Day Star, bajo el título La fe de Moisés. Su artículo no pasó despercibido para aquellos que iban a ser los líderes de los adventistas sabatistas. Cuando Bates leyó el artículo sobre el santuario a principios de 1846, no tuvo dudas. Viajó más de 600 kilómetros desde Fairhaven hasta Port Gibson para hablar con Edson, Crozier y Hahn. Bates se quedó convencido de la verdad del santuario y ellos se quedaron convencidos de la santidad del sábado. A partir de entonces, Bates comenzó a escribir una serie de folletos en los que presentaba la verdad del sábado como un día de guardia, pero con una teología que integraba las doctrinas del santuario celestial, el regreso de Cristo y el sábado. Todavía fue aún más lejos, insertando estas doctrinas en el contexto histórico escatológico de Apocalipsis 11:19 al 14:20. Es por eso por lo que Bates es considerado el primer teólogo
de los adventistas del séptimo día. Cuando Bates, Jaime y Elena se conocieron, ni Bates estaba convencido de la autenticidad del don profético de Elena, ni tampoco Elena y Jaime estaban convencidos del sábado. Pero poco después de su boda, en agosto de 1846, a recibir el panfleto El sábado del séptimo día, una señal perpetua, escrito por Bates, Jaime y Elena reconsideraron la evidencia bíblica y comenzaron a guardar, defender y enseñar sobre el sábado bíblico. Poco después, en noviembre de ese mismo año, Bates se convenció de la autenticidad del don profético dado a Elena de White. Fue en una reunión en la ciudad de Topsham, Maine, que ella fue tomada en visión y pasó a describir algunos planetas que el capitán Bates identificó fácilmente. Al descubrir que Elena no tenía conocimientos de astronomía, se convenció de que las revelaciones que recibió eran de origen sobrenatural. A partir de ahí, Bates y la pareja White unieron fuerzas. Especialmente entre los años 1848 y 1850, los adventistas sabatistas hicieron esfuerzos decididos para reunir a los hermanos que habían aceptado el mensaje hasta el 22 de octubre y se dedicaron intensamente al estudio de la Biblia y la oración, con el propósito de unificar sus ideas y creencias. Estas reuniones se conocieron como conferencias sabatistas. Además del esfuerzo por unir la gente, los adventistas invirtieron en la publicación de folletos, periódicos, comenzando así un ministerio de publicaciones, resultante de una visión recibida por Elena en noviembre de 1848. Por eso me gusta decir que esta iglesia nació en una cuna forrada de papel y tinta. Fue durante este periodo cuando se adoptó una cuarta y muy importante doctrina que se convertiría en un pilar doctrinal más. Tenía que ver con la correcta comprensión de la naturaleza humana y el estado de los muertos. La inmortalidad incondicional armonizaba perfectamente con la nueva teología adventista y apoyaba la enseñanza del juicio investigador. Así, a principios de 1848, los líderes adventistas sabatistas, a través del intenso estudio de la Biblia y oración, habían llegado a un consenso en al menos 4 puntos. El regreso personal visible y premilenar de Jesús. 2. El ministerio de Cristo en 2 fases en el santuario celestial. 3. La perpetuidad del sábado del séptimo día y su importancia escatológica. 4. La inmortalidad condicional del alma, conocida como condicionalismo, y la destrucción eterna de los impios, definida como aniquilacionismo. Todavía se agregarían otros 2 aspectos más, como pilares o hitos del adventismo: la santidad de la ley de Dios y la proclamación profética de los 3 mensajes angelicales de Apocalipsis 14, 6 al 12. Estas 6 columnas distinguían a los sabatistas de los otros mileritas, pero también de otros cristianos en general. Estos pilares se convirtieron en un conjunto distintivo de creencias que proporcionaron una identidad a los adventistas sabatistas. Aunque los adventistas tenían varios puntos de doctrina comunes a otros cristianos, veían su mensaje como la verdad presente. Se dieron cuenta de que tenían un mensaje distintivo, especialmente por 2 puntos: el santuario celestial como el gran centro unificador de las otras creencias y su teología que involucraba la proclamación del mensaje de los 3 ángeles. A principios de la década de 1850, reconocieron que debían abandonar cada uno de los intentos de establecer fechas para el regreso de Cristo, y también se dieron cuenta de que la doctrina de la puerta cerrada no armonizaba con su teología. De esta manera, los adventistas sabatistas habían encontrado verdaderamente su identidad. Para terminar, debemos considerar el papel de Elena G. White y el don profético en el proceso
de definir la identidad del adventismo. Su papel siempre ha sido de confirmación. Tanto la doctrina del sábado como la doctrina del regreso de Cristo existían antes que Elena comenzara su ministerio profético. Debemos entender claramente que los primeros adventistas eran un pueblo de la Biblia, y sus doctrinas distintivas se definieron como resultado del estudio de las Escrituras y oración, y no como resultado de las visiones dadas a Elena G. de White. Pero sus visiones salvaron a los adventistas de muchos errores y trampas. Como ejemplo, su primera visión confirmó la validez de los cálculos proféticos de Miller, pero lo que realmente sucedió vino como resultado del estudio de la Biblia. Otro error del que el don profético liberó a los adventistas sabatistas fue el error de fijar fechas para el regreso de Cristo. Es probable que lo siguiente texto de Elena sea la fuente que mejor aclare su función y relación para confirmar las doctrinas y no para establecerlas. Con frecuencia, escribió ella, permanecíamos juntos hasta tarde en la noche y a veces pasábamos toda la noche orando en procura de luz y estudiando la palabra. Vez tras vez, esos hermanos se reunían para estudiar la Biblia a fin de que pudieran conocer su significado y estuvieran preparados para enseñarla con poder. Cuando llegaban al punto en su estudio donde decían no podemos hacer nada más, el Espíritu del Señor descendía sobre mí y era arrebatado en visión y me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando con instrucciones en cuanto a la forma en que debíamos trabajar y enseñar con eficacia. Mensaje en Selectos, tomo 1, página 241. Fue obra de casualidad que el grupo más pequeño del movimiento millerita, 176 años después, se convirtiera en el más grande con cerca de 22 millones de miembros alrededor del mundo. Es cierto que no fue fruto de casualidad, ni siquiera de la habilidad humana. Las razones de la expansión de los adventistas del séptimo día se puede identificar en los siguientes aspectos. 1. La visión y la dirección divina llamando a un pueblo a proclamar que la hora de su juicio había llegado. 2. Un conjunto de creencias distintivas según su misión apocalíptica. 3. Una estructura organizacional capaz de apoyar la misión y sostener los desafíos de su mensaje. 4. Un sentido de misión y de urgencia generado por la comprensión profética de su movimiento. 5. La dirección y protección de la presencia profética como fuente de seguridad y prosperidad, acuerdo a 2 Crónicas 20:20, donde leemos: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. El llamado que hago al final de este sermón es que podamos reconocer que pertenecemos a una iglesia distintiva y seamos dedicados estudiantes de la Biblia, perseverando en oración. Y que hagamos de los testimonios del Espíritu de profecía una fuente de seguridad y prosperidad espiritual. Que el Señor despierte en nosotros el sentido de misión e urgencia que marcó a los pioneros, para que podamos predicar el Evangelio con valentía y entonces, finalmente, ver el pronto regreso de Jesucristo en nuestra generación. ¿Estamos dispuestos a seguir los pasos de nuestros pioneros? Que el Señor nos ayude, es mi deseo y oración. Amén. Muchas gracias, querido Pastor Elio, muchas gracias por acompañarnos, gracias por compartir la palabra de Dios de una manera tan especial. Pero, querida familia, esto no termina acá. Antes de hacer una oración de agradecimiento a Dios por las palabras que acabamos de escuchar de parte del pastor, quiero invitarlos a esta tarde, porque esta tarde tenemos un evento especial, justamente
para que podamos compartirlo en familia. Se llama El Don Profético, una voz de esperanza. Y nos va a estar acompañando también, obviamente, el pastor Helio Carnesale, el pastor Adolfo Suárez y el pastor Daniel Plenk. Así que no podés perderte la programación de esta tarde, 18 horas. Vamos a estar publicando el link y la placa aquí abajo para que lo puedas compartir, anotar, invitar a tu familia, a tus amigos. Es un buen momento para que podamos juntos recordar y fortalecer nuestra identidad como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora sí te pido que me acompañes en una oración. Querido Padre Celestial, Señor, gracias nuevamente por haber compartido por medio de tu pastor, por medio del pastor Helio, tu palabra, para que cada uno de nosotros podamos fortalecer nuestra confianza, nuestra fe y sobre todo, Señor, tener la convicción de tu pronto regreso. Querido Dios, gracias por tanto. Rogamos que nos sigas acompañando en el nombre de Jesús. Amén.